El Señor ha estado guiándonos durante esta serie de mensajes de una manera maravillosa y especial. Hemos estado viendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios, la forma en la que Dios ha permitido que su iglesia se establezca y que crezca. ¿Cuál ha sido el plan de Dios para la iglesia? En la primera sección vimos la iglesia local, cómo desde el libro de Hechos comienza el Señor a conformar su iglesia al depositar en hombres y mujeres que estaban dispuestos el Espíritu Santo para que el Evangelio sea predicado con poder a través de ellos. También vimos el boom de la iglesia más allá de los muros. Cuando no se quedó solamente en ese aposento, no se quedó solamente en ese lugar, sino que la iglesia comenzó a expandirse fuera de ese lugar en el que ellos estaban y se reunían. Y la iglesia comenzó a crecer. Pero en esta sección, en la sección número 3, vamos a hablar de la iglesia de todas las naciones. ¿Cuántos aquí saben que son parte de un propósito de Dios? Amén. Que no se queda solo dentro de Lindenwood, no se queda solo dentro de New Jersey, no se queda solo dentro del estado o de la nación, sino que usted es parte de un propósito de Dios que es más grande que incluso los pensamientos que usted pueda tener y los propósitos que usted pueda tener. El propósito de Dios es alcanzar a todas las naciones. Y es maravilloso, si usted no se había dado cuenta de eso, o no había entendido eso, o en su corazón no había conciencia de que usted es parte de lo que Dios quiere hacer, no solamente en Estados Unidos, no solamente en New Jersey, sino que usted es parte de lo que Dios quiere hacer en Afganistán, usted es parte de lo que Dios quiere hacer en la India, usted es parte de lo que Dios quiere hacer en República Dominicana, y usted es parte de lo que Dios quiere hacer en Colombia. No sé si a la hora de orar usted piensa en las naciones que necesitan recibir la palabra de Dios. No sé si usted tiene conciencia de que hay personas en lugares remotos del mundo que no han escuchado el evangelio de salvación. Y usted entiende que usted es parte de un propósito que tiene Dios en su corazón y es de alcanzar a esas personas también. Y no solamente pensamos en lo que Dios está haciendo en mi vida, o en lo que Dios está haciendo en mi familia, o en lo que Dios está haciendo en Lindenwood, o en lo que Dios está haciendo en Estados Unidos, sino que al mirar hacia el mundo, nos damos cuenta que todavía nos queda mucho como iglesia por hacer para que el evangelio siga siendo predicado y siga alcanzando a más personas en todas las naciones del mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros, mis hermanos? En este propósito de parte de Dios, yo aprendí hace mucho tiempo que todos tenemos algo que aportar. Aprendí que en el evangelismo y a la hora de alcanzar almas, están las manos de los que dan, están las rodillas de los que oran y están los pies de los que van. ¿De cuál de estas formas usted se ha atrevido a envolverse en el propósito de Dios para alcanzar las naciones? ¿Usted está aportando? ¿Usted las manos de los que dan? Bueno, yo no puedo ir. Yo no puedo ir a África, yo no puedo ir a la India, yo no puedo ir a República Dominicana, yo no puedo estar en Pensilvania, yo no puedo estar en West Long, yo no puedo estar en Colombia. Pero yo soy parte. ¿Y cómo soy parte? Yo soy de las manos que dan. Bueno, quizás en este momento no puedo dar. Quizás en este momento mis recursos no son suficientes, aunque siempre algo tenemos con lo que podemos dar. Pero si esa es su situación, entonces usted puede decir, yo soy de los que oran. Yo soy de los que está cubriendo al pastor Wall allá en Colombia. Yo quizás no puedo viajar toda la semana a West Long en Pensilvania, pero soy de los que están orando para que la iglesia en Pensilvania crezca.
no puedo ir quizás a otras regiones del mundo, pero soy de los que están orando para que en esos lugares donde los que creen en Dios son perseguidos, donde el evangelio es difícil de ser predicado. Soy de lo que soy parte de lo que está pasando en el oriente. ¿Y cómo tú eres parte? Porque yo oro por esas personas. ¿Cómo se mueve la iglesia más allá de sus muros? Cuando llega el momento en el que nosotros entendemos en que ya estamos cómodos, en que aquí donde yo estoy tengo seguridad, en el que aquí donde yo estoy tengo provisión, y a veces nos olvidamos de lo que están necesitando, porque ya recibí yo la salvación por medio de Jesucristo. Ya recibí yo la paz por medio de Jesucristo. Y no nos damos cuenta que somos parte de una iglesia que está llamada no solamente a evangelizar a los que están a su alrededor, a los que están en su nación, a los que están en su ciudad, sino somos responsables de llevar el mensaje a todo el mundo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no ahora? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no ahora? Y he hablado constantemente, en estos días hablaba creo que el martes con el pastor Juan, y le decía, en medio de un mundo que está siendo estremecido, en un mundo que está en un tiempo de incertidumbre, por encima de eso, en lo espiritual, se siente la atmósfera de que Dios quiere hacer algo grande. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que donde sobreabunda el mal, donde hay mal, sobreabundará la gracia. Y para este tiempo, a nosotros el Señor nos está requiriendo, a nosotros el Señor nos está llamando a hacer el esfuerzo para alcanzar a los cientos de miles que hoy están siendo ahogados por el temor, que están siendo ahogados por el miedo. Una de las cosas más poderosas que puede tener el hombre hoy es no tener miedo, no tener temor. Lo más grande que puede tener tu hombre o tu mujer de Dios es tener valor en medio de la circunstancia por la que está atravesando el mundo hoy. Esa es la alma más grande, porque aún los que tienen las almas más grandes hoy en el mundo tienen temor. Aún las potencias más grandes del mundo hoy tienen temor. En todas las regiones del mundo hay temor. ¿Dónde no debe haber temor? En un hombre y una mujer de Dios, que como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero nosotros estamos siendo llamados a transmitir ese mismo sentir a un mundo que Él lo necesita. ¿Cómo el Señor hace esto cuando la iglesia no entiende el llamado que tiene? Vamos a ir al libro de Hechos y ahí vamos a centrarnos en esta mañana. ¿Cómo se mueve la iglesia más allá de sus muros? La iglesia se mueve cuando somos provocados a través de la resistencia. Cuando ya no nos sentimos cómodos, cuando ya el confort se nos es quitado. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, dice el versículo 1. Es decir, Saulo en este momento, estamos hablando de un hombre que perseguía a la iglesia, era como el fiscal, el que es responsable de perseguir a aquellos que predicaban el evangelio de Cristo Jesús. Y una de las formas en que él consentía estas cosas es que permitía a algunos grupos incluso quitarle la vida a los creyentes. En el versículo 1 continúa diciendo, y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 2,
y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, lo echaba en la cárcel. Pablo comienza a perseguir la iglesia, Saulo, en este momento. Comienza a perseguir la iglesia. Entraba de casa en casa, tomaba preso a los cristianos, lo que hacía que los cristianos comenzaran a salir corriendo, porque sabía que había, en República Dominicana le llamamos una redada. Cuando los policías, no sé si en otras naciones del mundo lo llaman así, en Puerto Rico lo llaman así, hermano, también. Cuando la policía sale por las calles, yo llegué a ver en Santo Domingo un cordón policial, donde los policías cerraban las calles, hombres con armas de fuego cerraban las calles, e iban barriendo. Todo el que estaba en el medio preso, esposado hacia el camión. En este momento esto era hacia la iglesia, no porque habían cometido ningún delito, no porque habían hecho ningún mal, era porque predicaban el evangelio. Y estaban cómodos en las casas predicando el evangelio. Pero comenzó a desatarse esta gran persecución. Y los cristianos tenían que huir, abandonar sus casas, abandonar la comodidad de su trabajo, abandonar sus entradas fijas, abandonar sus hogares, quizás que habían construido con mucho esfuerzo, pero salían, huían de lo que quería hacer Saulo en este momento. Y cuando dice encarcelarlo, no era solamente encarcelarlo, ese era el primer paso. Ellos sabían que luego de esta encarcelación, lo más probable es que su familia nunca más lo iban a volver a ver, porque iban a ir o al Coliseo Romano para ser devorados por las fieras, o iban a morir en un calabozo, o iban a tener una muerte aterradora. Y en ese sentir, ¿qué sucedía con la iglesia? En medio de estas amenazas, salían corriendo, pero ¿qué pasaba? El versículo 4 dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Mis hermanos, esto parecía que era un plan para destruir la iglesia. Al parecer, y la idea era destruir la iglesia. Que los cristianos se tuvieran miedo. Ellos salían corriendo. ¿Usted ha pisado alguna vez un nido de hormigas? Que las hormigas salen esparcidas hacia todos lados. Y ellos no se daban cuenta que por medio de esta persecución y lo que ellos entendían que era un plan para destruir la iglesia lo que hacía era que se multiplicaba. Porque por donde quiera que pasaban, dice el versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. En medio de un momento de tribulación, en medio de un momento de persecución, estos hombres y mujeres llenos del poder de Dios, en vez de ocultarse, de tener miedo, ellos iban corriendo, pero donde quiera que se detenía, mira, Cristo salva. Mira lo que hizo Cristo. Cristo me transformó. Mira la vida. Ellos aprovechaban esta oportunidad para entregar el evangelio de salvación. Y usted a veces dice, puede preguntarse, pero ¿cómo puede ser que la iglesia de Cristo haya sido perseguida tan ferozmente, haya tenido que pasar por esa circunstancia? Había un propósito de Dios. A través de esto muchos recibieron el mensaje de salvación. A través de esto el evangelio comenzó a multiplicarse y a ser recibido por aldeas y por otros pueblos. Mis hermanos, el propósito de Dios y la palabra de Dios, la palabra que Él te ha depositado a ti, ¿a cuánto Dios ha depositado palabra en sus vidas? La palabra que Dios te ha depositado, la palabra de Dios ha depositado en ti, se va a cumplir. Dios te dice el fin, pero a veces no te muestra los medios.
José, siendo un niño, veía cómo venían y se postraban y le adoraban. Y esto era maravilloso, el sueño de Dios y el propósito de Dios con la vida de José. Pero lo que Dios no le mostró a José era que sus hermanos lo iban a vender. Lo que Dios no le mostró a José era que a él lo iban a apresar en un calabozo. Lo que Dios no le mostró a José era que lo iban a echar de la casa donde él servía, para que luego entonces se cumpliera el propósito de Dios en José. Entonces lo que quizás usted está viendo hoy como una pandemia, lo que quizás usted está viendo hoy como crisis, lo que quizás usted está viendo como problemas, aproveche esta circunstancia como la iglesia en el versículo 4 de Hechos 8. No desaproveche ninguna oportunidad de comunicar el evangelio de Cristo. Hoy nosotros tenemos muchos medios y muchas formas de apoyar el crecimiento de la iglesia y de que el evangelio crezca y de cambiar vidas a través del evangelio. Cuando usted entre a sus redes sociales, aproveche la oportunidad que usted tiene de conectar con el mundo. Cuando alguien le exprese sus necesidades, aproveche la necesidad para conectarlo con Cristo. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, aproveche la oportunidad de presentar a Cristo. La iglesia aprovechó esta oportunidad, utilizó esta oportunidad para comunicar la palabra de Dios. La iglesia se mueve cuando ejercemos nuestro poder a través de señales. Hechos 8, versículos 5 al 6 dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y las multitudes unánime prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8, y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Por qué yo? Dice el mensaje. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué lo que Dios hizo con Felipe no lo está haciendo conmigo hoy? ¿Por qué no en nosotros? ¿Por qué no ahora? Un día se acercó un estudiante a mi director en el seminario y le preguntó: pastor, ¿por qué yo no puedo ver ángeles? Yo quiero ver ángeles. ¿Cuánto aquí le encantaría la experiencia de ver ángeles? De ver la presencia de Dios, de ver los ángeles a su alrededor, ver que lo están guardando, que le están protegiendo. Y este joven decía: ¿por qué no yo? ¿Por qué no ahora? Si hubiera un hombre que en un pozo lleno de leones, ahí había ángeles. Si en medio del fuego pudieron otros ver ángeles, ¿por qué yo no lo puedo ver? El director le respondió y le dijo: ¿tú quieres ver ángeles? Ve a predicar el evangelio a las cárceles donde nadie quiere entrar. Donde es tan necesaria la presencia de Dios y tan literal que los ángeles tú lo vas a ver. Ve a esas naciones donde nadie quiere entrar a llevar el evangelio. Entra a ese lugar a predicar el evangelio y te aseguro que tú vas a tener experiencias sobrenaturales. Felipe dice aquí en la palabra de Dios que descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Mis hermanos, esta ciudad era controlada por un hombre que lo que hacía era las artes, engañaba a la gente con supuestos poderes. Y Felipe se atreve a entrar a una ciudad a predicar el evangelio que era controlada por un hombre que todo el mundo le respetaba y le tenía miedo. ¿Y qué comienza a suceder? Comienzan a suceder señales. Dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe comenzó a predicar a Cristo. Felipe no fue a hacer milagros. Felipe no fue a hacer señales. Felipe fue a predicar a Cristo.
Pero el Señor Jesucristo declaró esta palabra y dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán a los enfermos, echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, pero no morirán. Eso no le va a suceder a la iglesia sentado frente a la televisión viendo a Netflix. Eso no va a suceder con la iglesia acomodado, y qué bueno que Dios nos dio la oportunidad hoy de poder alcanzar a la gente a través de Zoom. Pero eso no va a suceder sentado en una computadora todo el tiempo. Usted va a tener que salir un día de su casa y comenzar a caminar por las calles, y a gente que usted no debiera ponerle la mano, decirle, tú necesitas que yo ore por ti, ¿quiere que ponga las manos sobre ti? Y creyendo, usted va a imponer la mano y va a ser sano. Esta es la iglesia que se atrevió. Hoy en día estamos recibiendo un reto de parte de Dios como iglesia. Usted está llamado a cuidarse por las autoridades. Tiene que cuidarse. Pero el día que Dios le llame a predicar y le diga, ve, pon tu mano, el día que el Señor te llame y te diga, ve y predica la palabra, hazlo sin temor. Y lo que el Señor nos está llamando hoy a nosotros como iglesia es a mostrar las señales. Eso que te distingue de los demás. Esa marca que hay como sobre ti, hombre de Dios, sobre ti, mujer de Dios. Esa marca que cuando tu familia se está destruyendo, tú dices, Dios tiene el control. Eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo a hacer. En medio de la persecución, en medio de las circunstancias, la iglesia de Cristo se llenaban de valor los hombres y las mujeres de Dios y seguían predicando el evangelio. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no conmigo? ¿Por qué el Señor no lo hace conmigo también? Y me gustó esa ilustración que utilizó el director en ese momento. A través del evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Y rápidamente usted puede expresarle al que está a su alrededor o expresarle a alguien el evangelio de Cristo. La semana pasada hablaban de la marca, de la señal, del testimonio. Lo que tú eras, lo que hizo Cristo y lo que eres ahora. Hay otros que necesitan experimentar eso en sus vidas también. La iglesia se mueve cuando somos utilizados, cuando somos usados a través de nuestros procesos. Versículo 25 de Hechos capítulo 8. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en mucha aldea de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Mi hermanos, en el versículo 25 dice que ellos habían testificado, el Señor se había manifestado de una manera especial a través de sus predicaciones, a través de su mensaje, a través de señales en Jerusalén. Ellos ya tenían una iglesia ahí en Jerusalén. Estaban cómodos en Jerusalén. Imagínense la persecución que tuvo Felipe. Felipe tuvo que salir huyendo por la persecución y llega a Jerusalén. Y en Jerusalén comienza a predicar. Las personas comienzan a recibir a Cristo. Hay milagros. Parece que Felipe llegó al lugar donde tenía que estar. Pero ya después que Felipe está cómodo, que está bien, donde todos los conocen, donde todos le sirven, ahora viene el Señor y le dice, no, sal de Jerusalén. Comienza otra travesía, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, a un camino desierto. Ahora otra vez a empezar de nuevo, a comenzar de nuevo Felipe. Y se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope,
alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Felipe estaba en un lugar en Jerusalén donde estaba rodeado de mucha gente, recibiendo el evangelio de salvación, recibiendo palabra de Dios. Y el Señor le dice que salga a Jerusalén, donde ya él estaba cómodo, donde ya él estaba tranquilo, para llevarlo a un camino desierto, solamente para que le hable a un hombre. Pero este hombre, Dios tenía planes y propósitos con este hombre, un hombre de influencia, un hombre de poder, un hombre con autoridad, un hombre que podía alcanzar a muchos. Y Felipe se acerca a este hombre y comienza a presentarle el evangelio de Cristo. Le pregunta si él entendía lo que él estaba leyendo al leer la palabra. Y ustedes saben que hay mucha gente alrededor del mundo que le ha sido entregada una Biblia. Y usted quizá diga, no, ya esa persona no necesita más nada porque tiene una Biblia. Solamente Dios sabe lo que necesita cada persona para cambiar su corazón y cambiar su vida. Y en ese momento el Señor necesitaba que Felipe le predicara el evangelio a esa persona y le hiciera entender la palabra de Dios. Porque hoy en día conectamos mucho, pero comunicamos poco. Conectamos mucho, pero comunicamos poco. Y la iglesia, el Señor le está llamando hoy a comunicar. Usted toma su teléfono, que tiene acceso al mundo a través de él, y llama a China. Y lo toma un chino en China, el otro lado del mundo. Lo toma. ¿Conectó o no conectó con él? Y comienza a hablar con él, pero él no habla su idioma. Usted conectó, pero no pudo comunicar, porque no habla su idioma. Entonces, hoy en día vemos que las redes están llenas de mensajes, que todo el mundo podría tener acceso a ellos. Y una de las formas en que nos hemos acomodado como iglesia es entender que ya todo el mundo ha sido predicado porque en las redes hay mensajes. Este hombre andaba con la Biblia en su carruaje y la estaba leyendo, pero no había hecho nada de esa palabra en él, porque no le comunicaba, él no le entendía. Usted agarra y marca y conecta con el chino y dice, sí, yo quiero que tú me vendas el radio que tú tienes a la venta ahí. Oye. No, que me venda el radio. Y nunca va a poder comprar el radio. Porque usted está conectando con esa persona, pero no está teniendo comunicación con ella. Y Dios quiere comunicarse con el mundo. ¿Y a través de qué Dios quiere comunicarse con el mundo? Este hombre tenía una Biblia, pero Dios le llevó a Felipe. El mundo tiene YouTube, el mundo tiene Facebook, el mundo tiene Instagram. Pero Dios quiere utilizarte a ti, que eres testimonio de lo que Dios hace, para que el mundo vea que como Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. El ser humano se alimenta al ver a otros como él. Se autoalimenta, se entiende, comprende al ver a otros. En estos días veía una especialista en marketing que decía, si usted tiene un producto y lo quiere vender, no le tire una foto al producto y lo ponga ahí, no ponga el producto ahí y le tire una foto. Usted tiene por lo menos que en la foto presentar una mano, para que la gente no vea solamente el producto, sino que vea lo humano en el producto. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta tarde.
El Señor quiere que como iglesia no solamente le presentemos el evangelio a la gente, sino que vea cómo el evangelio trabaja en mí también, en mi vida. ¿Y cómo va a suceder esto? A través del proceso que Dios utiliza en cada una de nuestras vidas. A veces quizá usted está pasando por un proceso o una situación en su vida y no se da cuenta que como José en un momento tuvo que pasar un proceso para que entonces vea la manifestación de la promesa de Dios en su vida. El Señor está pasándolo a usted por un proceso para que usted a través de su proceso pueda mostrarle al mundo el Dios al que usted le sirve. La parte humana del evangelio. La parte en que los demás ven a Cristo, a la parte en la que Él trabaja a través de usted. Dice que entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y respondió y dijo, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos de allí, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino con gozo, mas Felipe se encontró en Azote y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Vemos cómo la vida de este hombre fue cambiado al encontrarse de frente con Felipe y al escuchar la palabra de Dios y entender la palabra de Dios a través de Felipe. ¿Cuántos pueden ser alcanzados a través de ti? ¿Cuántos pueden ser transformados a través de ti? A través de tus oraciones, a través de tus aportes, a través de ti personalmente. ¿Cuántos pueden ser alcanzados y cuántos pueden ser cambiados? La palabra de Dios dice que Felipe continuó su camino y seguía siendo perseguido, pero seguía predicando la palabra del Señor por todas partes. Y esto es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, a tener sensibilidad para escucharle, para reconocer cuando Él está exigiendo o demandando de nosotros que compartamos de Él con otros. O a dónde el Señor quiere que tú vayas. ¿Te has preguntado tú en esta hora? ¿A dónde quiere Dios que tú vayas? ¿A quién quiere Dios que tú le hables? ¿Por qué nación quiere Dios que tú ores? ¿Cuál es la nación? Aquí estamos llenos de banderas. ¿Por cuál de esta nación Dios quiere que tú ores? Ser sensible. Felipe fue sacado de Jerusalén porque el Espíritu Santo le llamó. La iglesia se mueve cuando perdonamos. ¿Cómo viene el perdón? A través de Cristo mismo. El versículo 3 del capítulo 9 dice que sucedió que mientras viajaban al acercarse a Damasco, de repente, aquí está hablando de este hombre que perseguía a los cristianos, dice, y sucedió que mientras viajaban al acercarse a Damasco, de repente resplandeció una luz sobre su rostro desde el cielo, y al caer en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Estamos hablando del hombre que perseguía a la iglesia. Estamos hablando del hombre al que todo el mundo miraba como el que representaba la opresión de la iglesia.
A este hombre, incluso, Dios tenía un propósito con él. Y el mismo Señor se aparece a este hombre. Dios podía enfrentarlo, podía destruirlo, podría, en los momentos en que somos presionados, en los momentos en el que somos confrontados por alguien o por el mundo, una presión externa, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le pedimos al Señor para que el Señor destruya esas cosas, o para que el Señor someta a esa persona, o para que el Señor, o entendemos los propósitos de Dios de salvación. Este hombre que perseguía a la iglesia, el Señor se le aparece para salvarlo, para transformarlo, para cambiarlo. Y en el versículo 15 habla de otro hombre, un discípulo llamado Ananías, que dice, pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque él me es instrumento, hablando de Saulo. Porque cuando el Señor le dice a Ananías, mira Ananías, allí está Saulo en una casa que no puede ver. Allí está Saulo ciego, necesita un milagro. Ananías dice, pero ese no es Saulo, el que ha perseguido a los cristianos. Este no es Saulo, el que ha matado, ha encarcelado cristianos. Y el Señor le dice a Ananías, no. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuándo debe padecer por mi nombre. Instrumento elegido, recipiente, instrumento elegido. Wow, cuando el Señor ha marcado, ha seleccionado, tiene un plan, tiene un propósito con un hombre, con una mujer, como lo tiene con cada uno de nosotros. Yo no sé quizás de dónde Dios te sacó, lo que Dios hizo con tu vida, de qué Dios te libró, pero el Señor está hablando aquí de instrumento elegido. A este Saulo había muchos que no eran capaces de perdonarlo. A este Saulo había muchos que no eran capaces de predicarle el evangelio. ¿Cómo le vamos a predicar el evangelio a un hombre así, con un corazón tan duro? A una persona así, esa nación o esa persona lo que necesitan es, y Dios quiere cambiarlo, Dios quiere transformarlos. Y dice la palabra de Dios aquí, instrumento elegido. Hay que perdonar primero a través de Cristo y luego a través del cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia. Dice el versículo 17, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Estos judíos que tramaron deshacerse del Pablo, este Pablo que ya se había convertido y se había arrepentido, ¿ustedes saben qué eran? Estos judíos eran cristianos. Este Pablo que el Señor fue y se le apareció, un instrumento elegido llamado por Dios, que ahora quiere servirle a Dios, se arrepiente, entonces están acechando lo que salga de la casa donde están. ¿Quiénes eran unos cristianos en esa época se llamaban helenitas? Eran cristianos oriundos de otras ciudades dentro del Imperio Romano. Provenían de comunidades judías, pero su cultura era griega. Esa era su lengua. Los helenitas no le daban tanta importancia al templo de Jerusalén ni a los usos y costumbres judías. Eran personas que su cultura, imagínense los griegos, Helena era una diosa griega que lo usaban mucho los soldados en la guerra. Es decir, que esta eran gente que se identificaba mucho con la guerra, con la muerte, y eran personas que todavía no habían sido transformadas en esa área de su vida por el Espíritu Santo. Así como podemos encontrar personas que todavía en las iglesias que necesitan ser trabajadas por el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede aquí? Que esto llegó al conocimiento de Saulo y Saulo se escapa.
Y vamos ahí al versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos temían, no creyendo que era el discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenitas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Mis hermanos, Saulo, el hombre que perseguía a la iglesia, Saulo, el hombre que se levantó en contra de la iglesia, el Señor lo llama, el Señor lo perdona. Saulo, el hombre que perseguía a la iglesia, Saulo, el hombre que encarcelaba a los creyentes. La iglesia de Cristo vio su testimonio, los hermanos vieron su testimonio, lo perdonaron y lo hicieron parte del cuerpo de Cristo para trabajar para la obra de Dios. Aquí vemos que hubo un hombre que sirvió como intermediario para esto, para que Saulo sea recibido, y este hombre era Bernabé. Y la palabra Bernabé, este nombre significa hijo de consuelo, hijo de aliento. Hijo de consuelo, hijo de aliento. En medio de las dificultades que estamos viviendo hoy como iglesia, en medio de las dificultades que está viviendo el mundo de hoy, el Señor está pidiendo que nosotros nos levantemos como hijos de consuelo e hijos de aliento, y que seamos quien conectemos al mundo con Dios a través del perdón, a través de Jesucristo, a través del perdón de nosotros como iglesia. Seremos nosotros capaces de ver la necesidad de un mundo que está en este momento, en un momento desafortunado, en un tiempo de crisis, en un tiempo de persecución. Estamos nosotros como iglesia siendo capaces de llevar aliento a los que lo necesitan en esta hora, no importando si es en el Lindenwood, no importando si es en New Jersey, no importando si es en qué estado de Estados Unidos sea, no importando si es en tu nación, si es en Puerto Rico, si es en Colombia, no importando en qué lugar de Latinoamérica. En este momento la gente te llama y te dice, aquí hay necesidad. Somos nosotros capaces de ser los hijos de consuelo de parte de Dios en este tiempo. Hombres y mujeres de aliento que se levantan y son las manos de Dios, los pies de Dios y las rodillas de Dios para el día de hoy. No importando que tú también estés pasando por necesidades o pasando por procesos. La iglesia fue perseguida en sus inicios. La iglesia, los hombres y mujeres de Dios tenían que ocultarse, pero aunque se ocultaban, aprovechaban cada momento, cada oportunidad para compartir el evangelio. Y llegaban a aquellos que necesitaban recibir palabra de Dios. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no ahora? Llevar el evangelio de Dios a aquellos que lo necesitan. Y yo creo que sí, que es ahora y eres tú, el hombre y la mujer que Dios quiere utilizar para llevar su palabra a todos aquellos que la necesitan. Yo quiero que nos pongamos de pies en esta hora, como iglesia, porque eres tú y es el momento. Y le demos gracias a Dios, porque quizás esté pasando por un momento difícil, porque el mundo está pasando por un momento difícil. Y de muchos lugares de la tierra y desde otros lugares que no son Estados Unidos, otras personas me han llamado y me han dicho, perdí mi trabajo. Estoy a punto de perder mi casa, estoy a punto de perder mi vehículo. Voy a tener que devolver mi carro, voy a tener que devolver mi vehículo. Y el Señor está diciendo, oye mujer, tú eres la Bernabé de este tiempo. Oye hombre, tú eres el Bernabé de este tiempo, para dar consuelo
y dar aliento a todos los que lo necesitan. Padre eterno, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tus propósitos, Señor, porque son agradables y son perfectos. Señor, gracias porque aquí hay una iglesia que es parte de un cuerpo que tú has llamado para alcanzar, oh Dios, a las naciones, para alcanzar a los que necesitan, para alcanzar a los que en este momento están siendo perseguidos por sus deudas, para alcanzar a los que están siendo perseguidos por sus necesidades, para alcanzar a los que están siendo perseguidos por sus problemas. Señor, y somos capaces, aún en medio de la persecución que nosotros mismos estamos sintiendo, de presentarle el evangelio a otros y mostrarle, oh Dios, nuestra fe, mostrarle nuestra confianza a todos los que nos rodean, decirle al mundo: en el momento de crisis, tu salida no está por medio de los gobiernos, tu salida no va a venir por medio de las guerras, tu salida no va a venir por medio de tu empleo, tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Padre eterno, en medio de un mundo que se ha olvidado de la palabra que tú declaraste: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Este mundo está necesitando a Bernabé que se levanten en esta hora, hombres y mujeres que entienden que están comprometidos a llevar consuelo, a llevar aliento a su compañero, a su amigo, a su hijo. Padre, en esta hora, Dios, te pedimos por esos hijos en esta hora que están siendo golpeados por la situación actual, por esas familias en esta hora que necesitan aliento, que necesitan consuelo, por esas naciones que en esta hora necesitan aliento, necesitan consuelo. Si tú que nos ves por las redes sociales en esta hora, o tú que estás aquí en esta hora, necesitas aliento, necesitas consuelo, el Señor en este día ha venido a traerte esta palabra de que no importa dónde te encuentres, no importa dónde estés, no importa dónde vivas, el Señor puede hacer cumplir sus propósitos en tu vida. El Señor puede restaurarte, el Señor puede levantarte, el Señor puede cambiarte. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.